¿Qué tal amigos? Soy Cortin Gamer y les doy la bienvenida a un video más en nuestro canal. Y en esta ocasión vamos a hablar del mayor cambio que trae la 1.16.100 en Bedrock y que corresponde específicamente a los nuevos rangos de spawneo de mobs que se diferencian según la distancia de simulación que uses en tu juego. Entonces les voy a enseñar dónde se modifica la distancia de simulación y les voy a explicar cuáles son los nuevos rangos para el spawneo de mobs. Vamos para allá. Pues bien, para empezar, les voy a enseñar dónde se modifica la distancia o la distancia de simulación, que es donde el juego o los chunks del juego mantiene activo todas las actualizaciones de bloques. Entonces, para ello nos vamos a ir directamente a algún mundo, justo en el lapicito que es para editar las configuraciones. Y en el apartado de juego nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a encontrar esta parte que dice distancia de simulación y porciones de terreno, ¿no? Mi dispositivo me deja modificarlo desde 4 a 8, que 4 es el mínimo. Entonces, dependiendo la calidad de su dispositivo, es la cantidad que les va a manejar. Pero creo que máximo es 8 en móvil y ya dependerá de cada dispositivo de cada uno de ustedes. Y así es. Pues bueno, quiero decirles también que no se confundan con otro apartado que es la distancia o la visibilidad de chunks. Esta la encuentra en el apartado de videos, en la parte de abajo, y dice la visibilidad de fragmentos, que son los chunks. Y esta es la distancia que puedes ver o se renderiza en tu juego, pero no significa que estén cargados. Entonces, esto es muy, muy aparte a la distancia de simulación, que es lo que nos vamos a enfocar en el video de hoy. Pues bueno, para enseñarles lo que son las distancias de simulación, les voy a explicar aquí en este pequeño cuadrito, les voy a explicar cuáles son las distancias de simulación dependiendo la cantidad de chunks. Entonces, si tienes una distancia de simulación de 4 chunks, tu área de spawneo van a ser desde 24 a 32 bloques después del jugador. Si tu distancia de simulación es de 6 chunks, tienes un área de spawneo de 24 a 96 bloques alrededor del jugador. Y si tienes una distancia de simulación de 8 a 12 chunks, que se llega hasta en PC, creo, entonces tienes una distancia de simulación de 124, de 24 a 128 bloques, que corresponde exactamente a lo que es en Java Edition. Entonces, recuerden que es una esfera alrededor del jugador, o sea que es hacia todos los lados, hacia todas las coordenadas. Entonces, aquí podremos ver lo que son las distancias de simulación. El punto amarillo es mi punto donde está el jugador y vamos a ver cómo corresponde cada una de ellas. Pues bueno, para comenzar voy a entrar a este mismo mundo, pero con una distancia de simulación de 4 chunks, para que vean lo pequeña, lo reducido que es la zona de spawneo. No corresponde ni siquiera con lo de la 1.16.4. Entonces cabe recalcar que entre mejor sea tu dispositivo, mejores posibilidades tienes de aprovechar esto. Entonces, como les digo, el punto de bloque de oro es mi punto AFK. Entonces, de aquí a 24 bloques es el área segura donde no te spawnean mobs. Y del 24 al 32 es donde te van a spawnear mobs. Entonces aquí, como ven, ya hice de noche. Y el esqueleto se fue un poquito más allá del bloque que tengo marcado con el cristal naranja. Pero a esto correspondería lo que es la zona de spawneo de mobs. Si manejas tu juego en una distancia de simulación de 4 chunks, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver el de 6 chunks. Bueno, vamos a iniciar cargar nuestro mundo. En teoría, muchos otros youtubers manejan la información que es de 24 128 también en 6 chunks, pero tienen un pequeño error, ya que si la distancia de simulación de 6 chunks, si lo multiplicas por 16, te da exactamente 96 bloques. Entonces, fuera de esa distancia de simulación no puede aparecer nada, Minecraft no hace nada. Entonces, vamos a cambiarnos a difícil y vamos a ver que empiezan a spawnear mobs también un poquito más allá de nuestra zona segura, pero siempre rebasando lo que es el umbral del cristal amarillo, que es el que nos determina, nos delimita la cantidad de el lugar donde van spawneando mobs. Entonces, muchas veces el juego, por decir en Poké Edition, no se renderiza de manera correcta y no alcanzas a ver los mobs, pero ahí están. Entonces, como ven, hay mobs mucho más lejanos, ahí donde tengo el 6 que se corresponde a los chunks. Y como ven, es mucho mayor. Cambia bastantes cosas esto.
más demasiadas cosas que hayan movido esto. Por eso lo estoy manejando como el mayor cambio que ha habido en Bedrock. Y bueno, toca ver de 8 a 12 chunks. Pues bueno amigos, estoy cambiando mis porciones, lo que son los chunks, o la distancia de simulación, 8 chunks, que corresponde al máximo, a la máxima distancia de bloques, que es de 24 a 128 bloques, que es una inmensidad de área de spawneo, que no precisamente sea bueno, tiene sus pros y sus contras. Entonces vamos a cambiarnos aquí la dificultad a difícil otra vez para que empiecen a spawnear mobs. Y veamos, como les digo, sí spawnean mobs hasta el 128 bloques, pero ahora sí que lo que he visto es que la probabilidad de entre más lejos esté de tu punto AFK o de tu punto donde está el jugador, es más difícil que spawnen mobs. Sí spawnean, pero es mucho más difícil. Entonces, más o menos se centran casi todos de la línea del 32, yo creo que como unos 56 bloques, es donde se concentra la mayor cantidad de spawner de mobs. Como les digo, muchas veces los mobs están ahí, pero no se alcanzan a ver, ¿no? Si se fijan, no nos aparece ningún mob que haya spawneado por encima. Entonces, lo que voy a hacer es voy a matar a todos los mobs que hay y ver si alguno de sus ítems dropean o caen dentro de esa zona que les digo. Entonces ya tengo Tito muerto. Había limpiado previamente todos los ítems, los drops que había. Entonces, como ven, empiezan a spawnear. Y la verdad es que contando la altura en la que estoy, es bastante, bastante grande la distancia. Entonces, vamos a poner aquí el, la visión al máximo para ver si alcanzo a ver algo. Como les digo, no, muchas veces el juego no lo renderiza, pero sí que están. Entonces, vean este esqueleto que apareció y desapareció, pero no, ahí está, ¿no? Y es problema también de lo que ha traído la nueva actualización a Poké Edition, que realmente no carga como deben ser las cosas. Y ese es un problema, pero realmente funciona. Esto va a cambiar totalmente nuestras zonas, nuestras granjas, prácticamente todo. Les voy a enseñar aquí también en este mismo video cómo es que puedes sacarle provecho, o cómo no tener que reconstruir todas tus granjas. Entonces, vamos a ver por aquí, no se ve nada. Entonces, lo que voy a hacer es voy a limpiar, voy a esperar hasta que spawnen otra vez mobs y vamos a ver si alguno spawneó por ahí. Entonces, voy a limpiar todo y nos vemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, aquí vamos a poner a difícil. Vamos a esperar a que spawnen mobs. No me voy a mover mucho de aquí para que llegue dentro del rango. Entonces, voy a esperar a que spawnen los mobs. Ya están apareciendo bastantes. Nada más que no alcanzo a ver, como les digo, no se renderiza muchas veces. Entonces ya limpié todo lo que había. Entonces voy a matar los mobs actuales que hay aquí. Y vamos a revisar si hay algún objeto, algún drop de estos mobs que matamos ahorita. Entonces vamos a irnos acercando hacia la zona. Y parece que hay aquí algo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, miren, aquí justo después de los 96 bloques que entra dentro del rango, expone un esqueleto que a pesar de que no lo veíamos o no se renderizaba, prácticamente sí estaba aquí y ven, lo matamos y ahí está el drop que lo identifica. Y bueno, estamos ya en la parte de mi mundo survival. Como les digo, esto de que hayan aumentado la cantidad de bloques de la zona del rango de spawneo de mobs, es bueno y es malo porque va a darse a mucha creatividad y a lo mejor a crear granjas nuevas y mucho más masivas por la cantidad de bloques donde pueden exponer mobs. Cabe recalcar que entre más grande sea el área donde pueden exponer mobs, las posibilidades de que aparezca un mob en cualquiera de esos bloques es mayor, entonces pues, le puedes sacar mucho provecho. Entonces, prácticamente en las granjas que tienes actualmente, lo único que tienes que hacer, si está muy cerca del piso, es subir 128, 129 bloques desde el piso para evitar que se ponían mobs en lo que es en el piso en altura 61. Y como tenemos un gran área de spawneo, entonces no te perjudica absolutamente nada. He estado probando aquí mi granja cuádruple de mobs y la verdad, lo que he notado es que sí hay un pequeño o ligero incremento en la cantidad de mobs que caen. No ocuparía hacer unas pruebas, limpiar todo lo que tengo aquí y ver. Pero sí, realmente creo que está bastante, bastante mejor la granja, ¿eh? Entonces, perfecto. Muy bien, pues como vean, aquí ya estoy en la altura donde están mis cofres. Son 55 bloques desde el piso más bajo.
y ya están spawneando mobs. Entonces, como vean cómo ha afectado o ha cambiado esto. Entonces vamos a subir un poquito por acá. Les digo, nada más es cuestión de modificar la granja de lo que es el punto AFK, pero la granja está funcionando creo que un poquito mejor. Ya les traeré mejor resultados más confirmados, pero realmente se ve que está funcionando a la perfección la granja. No tiene ningún inconveniente. Entonces solo basta modificar tus puntos AFK para que no tengas inconvenientes con que te exponían mobs en donde no quieres y te bajen lo que es la eficiencia de la granja. Pero de ahí en fuera es muy bueno. Pues bueno, estamos en lo que es la granja de slime. Y aquí es donde veo un verdadero problema con los cambios de los nuevos rangos de spawneo. Ya que, si bien saben, lo que son los slime solo pueden spawnear de la capa 5 a la altura 45. Y si nos ponemos aquí en una altura que anteriormente era la más eficiente, ahora tenemos un área de spawneo que cubre prácticamente 100 bloques a la redonda. Entonces, al parecer funciona bien. Sería cuestión de ver la cantidad de drops, a ver qué tanto me disminuye, porque me deben estar spawneando mobs alrededor en un sistema de cuevas. Entonces, no sé si tendríamos que llegar a hacer grandes perímetros para que funcione, pero esto sí puede ser un dolor de cabeza para Bedrock. Y bueno, amigos, pues esta ha sido una actualización bastante controversial. Realmente han añadido cambios en pro a la paridad con Java, pero a lo que he visto en muchos de sus comentarios de mis suscriptores que me han dicho ver aldeanos flotando, yo he visto objetos voladores a toda velocidad en mi mundo survival, de mobs que se mueven erráticamente. Ha habido bastantes cosas que no han funcionado del todo bien o como se debería suponer que debían funcionar. Me dijeron otra cosa también de los aldeanos. Y como saben, ya tengo mi zona de tradeo y automático. Todos mis zombies, todos mis aldeanos fueron convertidos en zombies y transformados. Y me dijeron que realmente no están guardando los descuentos. Tengo bastante rato que no los uso. Y es que no solo no guardan los descuentos, sino me los están poniendo a lo doble. O sea, no puede ser. La han liado bastante, ¿eh? Les digo, no sé si en todas las versiones de Bedrock esté funcionando así, Xbox, PlayStation 4, PC, pero en Pocket Edition la han cagado como no tienen una idea, ¿no? Con muchas cosas. Espero que esto no sea permanente. Digo, el juego tiene más de 10 millones de descargas en la Play Store solo en Google, como para que no tomen en cuenta a este pequeño segmento de la comunidad y arreglen todo el desmadre que han hecho. Realmente hoy tocaba subir mi mundo survival. La verdad no tengo ganas. ¿Por qué? Porque prácticamente llega un punto de injugabilidad que, que no tiene madre, ¿no? Y bueno, pues bueno amigos, ha llegado el momento de despedir el episodio del día de hoy. Sin más que seguir quejándonos y tratar de hacer un esfuerzo en conjunto para que Mojang vea que hay bastantes bugs. Si realmente la actualización trajo, según la descripción, una menor corrección de bugs que trajo bastantes más. Entonces, no queda más que esperar a ver si soluciona. No sé, ya está en duda la continuidad de la serie Survival. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirse. Se despide su amigo Cortin Gamer. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.